Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo panel del séptimo Congreso CREA, donde van a estar disertando Francis Plan-Paganés del Estudio Babo, Enrique Villasís de Arquitectura en su sitio, y vamos a también estar invitando a Carla Berrini como coordinadora del panel, a quien vamos a agradecer enormemente su buena predisposición. También vamos a invitar a Fabio Ayerra y Victoria Abreu de Fábrica de Paisajes, con lo cual vamos a estar coordinando la actividad complementaria de este congreso. También queremos agradecer a Revista Plot, 1 en 100 y Suma por ayudarnos una vez más como auspiciantes de este congreso y por los ejemplares que nos han cedido, que estaremos sorteando entre los acreditados y también serán donados a la biblioteca por parte de AREA. Y también queremos agradecerles a ustedes, estudiantes inquietos, curiosos e inconformistas, por acompañarnos en esta séptima edición del Congreso, de la cual nos sentimos muy orgullosos por los más de 450 estudiantes acreditados, por aquellos que se sumaron a darnos una mano en la organización de este Congreso e invitarnos al resto en el próximo, porque es una experiencia realmente hermosa para disfrutar. Muchas gracias. Pasamos al panel. Bueno, primero gracias a los chicos por la invitación. Me parece muy interesante, por lo menos en el panel que me está tocando coordinar, el trabajo de los dos estudios y de estos arquitectos. Creo que el aporte va a ser iluminador para pensar un poco mejor cómo formarnos y cómo se enfrenta hoy la disciplina, para que pensemos alrededor de estos temas, qué pasa con nuestra relación con el tiempo, la cultura digital, cuánto ha cambiado o no, nuestra relación con el tiempo, con el espacio, con la historia y con algo tan concreto como es la arquitectura. Y me parece que en ese sentido, ahora voy a presentar a estos dos estudios. Estén bastante atentos porque las producciones son bien diferentes, pero creo que son dos alternativas de ver cómo, digamos, la forma que está tomando frente a la globalización y a estas formas de las prácticas los nuevos estudios. Y formas que son bastante diferentes de la práctica global que tuvo la arquitectura en los años 90. Yo creo que si uno piensa el caso de Bilbao, esos casos son bastante emblemáticos de una forma global y también de una forma ya más propia del siglo XX de hacer arquitectura. Y en este caso me he encontrado con dos trabajos bastante interesantes para pensar las producciones en el siglo XXI y cuántas cosas podemos pensar sobre la formación de los arquitectos. En principio los voy a presentar, me han pedido que no diga demasiadas cosas de ellos, pero las voy a decir porque tiene que ver con la formación, con cómo dos arquitectos se forman, desarrollan una práctica en lugares específicos y cómo pueden, digamos, resistir y tener un programa proyectual de investigación. En principio, Francesc es español, nacido en Barcelona, es arquitecto por la Universidad Politécnica de esa ciudad, luego amplía sus estudios en arquitectura del paisaje ya en Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Itela, y desde el año 2007 se asocia con Francisco Kokourek, que es un arquitecto argentino egresado por la Universidad de Buenos Aires, y con una arquitecta que se llama Marit Hagen Stabel, que es noruega, de Oslo, y es arquitecta por la Universidad Técnica de Noruega. La primera cosa interesante y sugerente es que en el 2007 se asocian y forman lo que se conoce como Estudio Babo. Son tres arquitectos de diferente formación y de diferente procedencia. Las obras que tienen en el trabajo que han desarrollado mediante su práctica profesional están premiadas, han sido expuestas y reconocidas en Nueva York, en Londres, en Madrid y en Argentina. El estudio fue consagrado en el año 2011 con un premio, que es el Premio a la Joven Generación Nacional, que se lo otorgó la 13ª Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. La mayoría, cuando se organizó en el 2012 la Bienal de Venecia, una de las
casas que tienen construidas, que es la Casa Bol. Esa fue enviada como en representación de la producción de Argentina a la Bienal de Venecia. Y la mayoría de la producción, digamos, tiene sede en Argentina y son de escala media, son casas. Y también en el estudio tienen una participación bastante activa en concursos de arquitectura. Y los concursos, digamos, concursos en Argentina y también a nivel internacional. Me parece que, digamos, desde el año 2012, y otra cosa que también me parece interesante de pensar la formación y la práctica, es que digamos, los miembros del estudio son docentes en el área de teoría y técnica del proyecto en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Creo que, hay varias cosas que comparten con el otro estudio que es en su sitio, que tienen esta capacidad, ser arquitectos, tener una práctica profesional, un programa de investigación proyectual, sostenerlo en el tiempo y aparte dedicarse a la docencia. Así que en este problema que tiene que ver la del desarrollo de la práctica con la formación, me parece que va a ser bien interesante y que ustedes estén atentos con las preguntas, porque vamos a poder aprender bastante de sus experiencias. Bueno, ahora los dejo con Francesc, que viene en nombre del estudio. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar en Rosario. La última vez fue en el 2008. Ya pasaron unos cuantos años. Bueno, gracias por la introducción. Me dejaste sin nada que contar ahora. Bueno, lo que haces. No, sí, tal cual. No tenés que hablar de vos. Bueno, yo lo que quería empezar es con la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Voy a dejar como el tip para después de cualquier cosa hablarlo en el momento del panel, del debate. Cuando leí sobre qué iba a rondar el Congreso de este año, esa pregunta, ¿y ahora qué hacemos? La verdad que me trasladó a mi época cuando estaba terminando estudios y me generó mucha angustia. La verdad es esa por temas personales que voy a explicar voy a hablarlo con el analista, no con ustedes, pero me generó mucha angustia y la verdad que después lo podemos hablar al final, porque ¿qué hacemos? Lo que podemos, ¿no? Lo que podamos, hagamos, ¿no? Hay también como mucha presión en ese momento, uno no sabe muy bien para dónde disparar, el común de los mortales, hay gente que tiene una hoja de ruta como muy armada, la mayoría no la tenemos, y un poco, vamos haciendo sobre las contingencias que van apareciendo. Y es un poco, en mi caso, mi historia personal. O sea, yo nací en Barcelona, no tengo ningún familiar que emigrara a Buenos Aires, no tengo ningún tipo de vínculo con el país previo a mi llegada acá. Por razones de la vida, yo en el año 2001, por una beca que había en la ETSAP, de vínculo también con universidades latinoamericanas, decido venir a Buenos Aires. En el año 2001, ¿no? O sea, como es un año, la verdad que para mí fue surrealista, porque yo también, sí, es una cosa impactante. Yo venía de un momento de bienestar, digamos, en Europa, y entonces todo lo que pasaba aquí me costaba mucho entenderlo. Lo viví también desde afuera, no viví implicado, porque siempre tengo esa visión exterior, y la verdad que me golpeó. En ese año fue cuando conocí a mis socios, a mis futuros socios, estudiando en la UBA, en ese año de intercambio. Que en ese momento obviamente no estábamos pensando en armar estudio, en armar nada, o sea, simplemente era un poco pasar la situación, pasarla bien, aprovechar el momento y ver qué se podía hacer. Después vuelvo otra vez a Barcelona, termino estudios y estoy trabajando desde segundo de carrera, es una cosa que también recomiendo si se puede, que es como alternar práctica profesional con estudios. Después vuelvo a Barcelona, termino estudios y empiezo a trabajar en relación de dependencia ya más formal, hasta que en el 2007, por razones, decido yo con mi pareja, que era argentina, de volver acá a probar, a ver un poco qué es lo que pasaba antes de establecerse en algún lugar, de echar raíces. Dijimos, bueno, probemos a ver qué tal Buenos Aires. Y así es como llego acá. Y justamente mis socios habían tenido recorridos paralelos. Nos encontramos acá en el año 2007. Ahí empezamos a hacer concursos. Tanto ellos como yo estábamos trabajando en documentaciones para los países respectivos, con lo que tampoco teníamos premuras económicas para situarnos y ubicarnos, ¿no? Teníamos como cierta comodidad en ese aspecto, al menos durante un tiempo. Y eso también nos permitió como definir un poco y tener como cierta
cierta tranquilidad en la definición de qué es lo que queríamos hacer. Yo respecto de esas preguntas que planteaban, quería recuperar un texto de Josep Quetglas, que supongo que lo conocen, si no, recomiendo mucho su lectura. Tiene un par de libros que se llama Pasado a limpio 1 y Pasado a limpio 2, que son imperdibles. Son imperdibles porque hablan justamente de todo lo que ustedes se están preguntando, lo que nos estamos preguntando constantemente. En este punto en particular habla de que aprender será algo radicalmente individual, de marcha implanificable, discontinua, autobiográfica, caprichosa, casual, dependiente quizás de un libro mal leído, de un viaje, del súbito enamoramiento de la obra de un arquitecto, tal vez de un primer encargo o de una película. Bueno, esos somos los tres socios. En la foto estamos muy serios, supongo que sería un viernes a la noche, después de una semana de arduo trabajo. Francisco, el primero, Marit en el medio y yo en última situación. Bueno, como ya bien comentaron, Francisco es argentino, Marit es noruega, son pareja y nos establecemos en 2007 como práctica. Vale decir, también lo explico, que creo que somos un estudio proyectista. Eso significa que no hacemos administración de obra. Hablo en terminología de cómo se entiende la estructura del trabajo en Argentina. No hacemos administración de obra, hacemos proyecto y dirección de obra. Lo que nos convierte en un estudio bastante ortodoxo. O sea, si bien es cierto que por escala somos los tres, no tenemos más gente, lo hacemos todos nosotros, digamos, pero la estructura de trabajo la entendemos de una forma como bastante ortodoxa. Y es así, los trabajos que tenemos son bastante ortodoxos, son los que nos están viniendo y es un poco la línea de trabajo que pudimos elaborar. Voy a presentar en esa línea, bueno, hay un texto que define bien, si me tienen paciencia, leo al menos lo que es el último párrafo. Es un texto de Andrea de Plas también, que es un arquitecto suizo, en una conferencia en la ETH de Zúrich, habla de lo que es el proyectar y construir para él, ¿no? Nosotros van a ver por las obras que voy a mostrar que la construcción está muy presente, ¿no? Que es la naturaleza constructiva y material de la obra. De todo ese texto, para no alargarlo, porque son 4 casas, voy a leer el último párrafo que dice así. Entre ambos se ubica la materia arquitectónica, como límite y transición entre el interior y el exterior, anuando en sí todas las cualidades arquitectónicas, culturales y atmosféricas que irradian sobre el espacio. Esta es la paradoja en la arquitectura. Aunque el espacio sea su primera y más elevada meta, se ocupa consiguientemente del no espacio, de la materia que delimita el espacio y que lo define tanto en el sentido de fuera adentro como en el contrario. Las obras que voy a mostrar son 4. Es, como bien dijo también, escala doméstica, es la escala que manejamos más. Básicamente trabajamos el tema de la vivienda. Las primeras son 3 pareadas, son las casas CLF. Están situadas en Villalangostura, en la provincia de Neuquén, en Argentina. Bueno, lote 1040 metros, son 3 casas de 300 metros, o sea, estamos cada una sobre 100 metros cuadrados. El año del proyecto 2009, año de construcción 2011. Tuvimos varios volcanes erupcionando con varios problemas que nos afectaron de lleno. La inserción, el contexto. Villalangostura, no sé si conocen, sur, un lugar realmente bello. Paisaje alpino, paisaje a gran escala, lagos, bueno, todo esto me parece que tiene una idea muy preconcebida de lo que es Villalangostura. Sería eso, ¿no? Ese tipo de paisaje realmente hermoso. Esta foto acá que tenemos digamos, en la pared inferior a la izquierda sería lo que es el pueblo, ese es el centro del pueblo. Villalangostura. O sea, cuando yo hable de estructura urbana, tenemos que imaginar que es eso. No estamos hablando de Buenos Aires, ni estamos hablando de la ciudad más consolidada. Este es el contexto construido, que proviene obviamente de un imaginario centroeuropeo importado, donde queda todo en el uso del lenguaje. Digamos, estas maderas lo que están revistiendo muros de mampostería, ¿no? Y eso nos empezó como a preocupar de alguna forma, digamos, teniendo un recurso como es la madera, ¿por qué usarla solo como revestimiento? El proyecto, bueno, no expliqué, el proyecto son 3 pareadas, viene digamos, el desarrollador y nos plantea esta posibilidad, ¿no? Son 3 unidades, tienen que ser un solo volumen, son 3 unidades en un solo volumen, ubicadas en lo que es el centro de la ciudad. Insisto, en la imagen de antes, el centro es esto, ¿no?
Y teníamos un punto a favor, por eso también todo el tema de la madera, que es que él tenía de un desmonte que había hecho en un terreno próximo, tenía un montón de madera bien estacionada, seca, que podíamos usar, ¿no? Lo cual estuvo realmente fantástico, porque teníamos por un lado el proyecto y por otro lado ya teníamos el material de entrada, el material madera. Teníamos la madera y teníamos una socia que era noruega. Los noruegos nacen con un cincel, o sea, realmente tienen unos conocimientos importantísimos de carpintería. En las facultades trabajan mucho en taller que es carpintería, escala 1 en 1. Y aparte una gran tradición en eso. Eso junto con madera, junto con un desarrollador con miras amplias, nos permitió plantear de entrada la posibilidad de buscar un sistema constructivo, que no es un invento, no es nada, es sencillamente una actualización sería, usando solo madera a partir de la platea, lo que sería la platea de fundación, hacia arriba. Explico un poquito rápidamente la instalación urbana. Este es el vacío que tenemos acá. Tenemos la posibilidad de hacer 3 unidades. En un momento dado lo que decidimos es escalonarlas, primero para conseguir unas expansiones que vamos a ver orientadas a oeste, que en climas fríos la verdad se agradece por su aporte de energía pasiva en invierno. Y después también para articular los espacios resultantes de los lotes de forma diferente. O sea, no tener las pareadas con el patio delante y atrás, sino plantear un giro de lo que serían las expansiones de las viviendas. De esta manera, ¿no? Ahí tenemos como lo que serían los pasos de acceso, y esos jardines se colocan de forma lateral con ese patio que es el que recibe esa luz de oeste. Un poquito la volumetría general de cómo sería. Ahora pues vamos a ver cómo llegamos a estas viviendas. Definición material, ya lo he hablado, madera. ¿Sí? Esto es la madera que teníamos estacionada, teníamos pino canadiense y teníamos ciprés, que no es el ciprés italiano, es un ciprés propio de la cordillera. Sistemas constructivos, optamos por un sistema de armazón, insisto, no es ningún invento, es un sistema centroeuropeo muy después trabajado en países escandinavos, y lo que hacemos es una adaptación de ese sistema. Lo traemos acá y trabajamos con un ingeniero de la UBA, experto en cálculo de madera, y lo adaptamos a las maderas nacionales, a la situación obviamente particular de Villa Langostura, porque es una zona sísmica, es una zona con temperaturas y con situación climática diferente a las centroeuropeas, y después también con una mano de obra, que es un poco el gran tema. No había mano de obra especializada, es un sistema que no encontramos a nadie que lo pudiera hacer, con lo cual eso generó ciertos problemas que al mismo tiempo nos generó ciertas soluciones interesantes, como vamos a ver después. Bueno, esos son dibujos de cómo evoluciona ese muro, desde muro monolítico de madera, sintético, hasta muro, digamos, más actual. Nosotros en este sistema optamos por esta solución de acá intermedia. Ese sería un poco el corte general. Si nosotros una vez elegido el material, una vez tenemos esa elección que viene, en este caso fue muy clara porque es lo que teníamos, en otros es porque es lo que queremos, pero sí que aparece ese material y ya aparece toda una serie de mecanismos, una serie de lógicas aplicadas a ese material que terminan definiendo el proyecto, ¿no? O sea, nosotros le damos, como decía el texto, esa membrana, ese corte, esa membrana que separa interior y exterior, la definición es un poco lo que nos conmueve más, ¿no? Lo que nos guía más. Aquí tenemos también, ejemplos también, corte, vista de fachada y planta. Más cortes. Es un proyecto que terminamos definiendo toda la escala 1 en 5. La verdad es de los primeros proyectos que hicimos acá, teníamos tiempo, estuvimos un año documentando, como quien dice la cosa, 12 meses. O sea, fue un trabajo bastante arduo de documentación y dibujo. Y de adaptación, insisto, de trabajo con los ingenieros de acá. El programa es muy habitual, son zona de día, zona de noche. Lo organizamos de esta manera. Sí, tenemos un área de estar al fondo, tenemos área cocina al principio y un área de servicio que nos vincula a las dos, con ese galería porche de llegada y un patio intermedio que se va intercalando y que va uniendo las diferentes casas entre sí. Y arriba una zona de habitaciones con un distribuidor servicio. Bueno, acá un poco el corte. También un poco tenemos las normativas, ¿no? Las normativas son fuertes, sobre todo en lo que es la concepción de las cubiertas. Eso es lo que teníamos un 25 grados, un 50% de la cubierta tiene que ser de 25 grados, después te dejan solo un 10% de cubierta plana y el resto 12 grados, ¿no? Entonces un poco
también partir con eso, perder un poco el miedo a la cubierta inclinada e intentar volumetrizar con estos parámetros. De ahí un poco la generación de la unidad, que la tenemos acá arriba, ¿no? En estas partes que veíamos antes. Aparece esa unidad y después un poco el cómo trabajar esa unidad conjunto, digamos, ¿no? Que no parecieran tres unidades pegadas, sino que hubiera algo morfológico que las vinculara, que finalmente terminó siendo ese plano de cubierta, que vemos acá, ¿no? Que vincula la parte de habitaciones de una casa con la parte del living de la otra, ¿no? Eso es lo que hacía, es como que anclaba las tres unidades entre sí. Bueno, acá un poco el resumen de lo que serían las plantas bajas, ¿no? Que hablábamos con el acceso, con la parte de cocina-comedor, esa parte de servicios y el living al final, con ese patio intermedio. La planta de arriba, con las habitaciones, baño y distribuidor. Acá también, bueno, cuando hablamos antes de la definición material, ¿no? El volcado de esas lógicas materiales, ahí es donde en nuestro caso, y en este en particular, aparece el módulo, ¿no? Y ahí es donde aparece un trabajo de modulación exhaustivo, en este caso el módulo de 40, que es un poco la distancia que tiene que haber entre montantes, ¿no? El sistema Armazón, como saben, es un sistema de montantes y travesaños vinculados con un USB de un lado y un USB del otro, armando una caja con inercia en ambos sentidos, que funcionaría como si fuera un muro de carga, no tiene más complicación que esa. Bueno, ese 40 centímetros de diferencia entre montantes es lo que nos terminó modulando todas las viviendas, ¿no? Acá un poco las fachadas. Aquí un corte visto donde se ve ese patio. Ese patio después voy a mostrar una foto donde se ve que llega a luz natural. Mucha gente nos dijo que es muy chico, que no tiene dimensiones apropiadas. Está comprobado, lo vimos, que realmente sirve para lo que se lo proyectó, se lo diseñó. Las vistas, vamos a ver la maqueta final, donde se ven esos planos, ¿no? que van vinculando las tres viviendas entre ellas. Bueno, y acá así es como mandamos la documentación. Antes comenté, que es un poco lo que tiene de interesante para ustedes este proyecto, más allá que les guste, ¿no? Les parece más o menos interesante, es que teníamos que trabajar a distancia y no pudimos pactar las visitas de obra. Por lo tanto, es una obra que no pudimos seguir. Es una obra que era compleja, insisto, antes hablé de la mano de obra, no había mano de obra especializada. Conseguimos encontrar un carpintero que hacía carpinterías, que tenía un buen taller, tenía buenas máquinas y con muchas ganas de aportar y de aprender también. Y se lo propusimos, pero en el Interpass nos daba miedo que si le mandábamos toda la documentación de usara los famosos atajos de obra, ¿no? Que es en plan, bueno, yo ya lo sé hacer, no miro el plano y sigo con mi saber hacer. En este caso, el sistema, más allá que es un sistema simple, aparentemente, tiene sus complicaciones porque se tiene que generar una cámara ventilada en toda la envolvente de las casas para que de alguna forma, si la madera se moja, se pueda secar. O sea, hay también como ciertos lugares comunes que se dice que la madera, si se moja, se pone mal, digamos, no es que se moje y se pone mal, se moja y se puede secar, la vida útil se alarga muchísimo, ¿no? Entonces, es todo un sistema que está estudiado y detallado para que haya siempre esa cámara de aire continua que permita ventilación. Muchas gracias. Si nosotros perdíamos el control de cómo se articulaban esos paneles, el sistema no funcionaba. Entonces, por eso tuvimos que pensar en cómo mandamos esa documentación al sur para que el constructor pudiera construirlo y no pudiera buscar atajos. Entonces, lo que concebimos fue una especie de puzzle. Mandamos ese tipo de planos, había un montón, cada uno especificando cómo son esos paneles, pero en ningún momento sabía qué estaba haciendo, qué parte de la casa él estaba haciendo. Entonces, tenía que hacerlo sí o sí como estaban en el plano. Eso funcionó hasta un punto, ¿no? Realmente. Después, cuando tuvo todos los paneles elaborados, armados, los tenía todos apoyados en obra, armó un taller en obra fantástico, le mandamos ese plano, que es un plano de replanteo de esos paneles dónde van, como si fuera un plano de montaje, y también especifican en cada uno de esos lugares qué tipo de pared y cómo se empieza a construir la casa. Eso funcionó bien hasta que obviamente tuvo la volumetría general, ahí ya supo comer la casa y ya empezaron los atajos de obra. Pero al menos lo que es la primera parte, que es el ensamblaje de esos paneles, pues van a ver que lo pudimos más o menos controlar sin estar en obra, lo cual es realmente difícil. Bueno, voy a pasar un poquito de imágenes de obra. Lo único que hay húmedo en toda la casa es la platea de fundación y el piso de la planta baja. Todo el resto es madera.
Primera imagen platea, segunda imagen esos pernos de enganche entre lo que sería esa viga de fundación invertida, cómo se agarra con los paneles, ¿no? Cómo se empieza a vincular. Aquella aparece la planta baja, ¿no? Con esos paneles que los tenemos todos acá amontonados, perdón, ahí los tenemos amontonados. Acá tenemos ya como esa planta baja y acá ya en planta segunda como va creciendo. Acá cuando tenemos el armado el OSB, que es esa plancha exterior, y ponemos esa tela negra, que sería lo que sería está preparada el polietileno de 100 micrones como barrera de vapor. Exactamente. Y bueno, cómo se va armando. Vemos que una vez puesto el OSB exterior, venimos con el Tyvek, que sería la membrana impermeable. Aquí aparece lo que es la chapa y empiezan a aparecer las primeras líneas de clavaderas para lo que sería el revestimiento exterior, que empieza a aparecer acá. Que como ven, hay dos niveles de revestimiento exterior. Eso también es un poco según las escuadrillas que teníamos en ese momento disponibles. También queríamos darle como esa verticalidad a lo que es la fachada y de alguna forma también buscar cierto monolitismo de la pieza con lo que sería la chapa de cubierta y buscando como que la longitud de onda entre una y otra fuera la misma separación que había entre las dos líneas de revestimiento en este punto de acá, ¿no? Tampoco lo conseguimos porque finalmente aparece una singuería que nos cortó cualquier tipo de conexión visual. Pero bueno, es un poco la historia de por qué aparecen esas situaciones. Y acá un poco ya fotos de final de obra, ya estamos terminando haciendo lo que es parquización, fotos interiores, como se va armando también, y acá ya fotos ya terminadas, ¿no? Esas son esas galerías de acceso donde con los autos que llevamos ahí, tenemos la cocina de fondo y entramos a mano derecha. Acá ese patio, esos patios que aparecen, ¿no? Apoyados sobre la fachada del vecino. Bueno, tenemos la expansión en este punto. Lo cual hace que aparezcan que los separadores no son en la misma línea longitudinal de las casas, sino en el sentido transversal. Y acá ese patio iluminado, o sea que de alguna forma la luz entra. Y acá imágenes ya de la planta de arriba. La foto final de revestimiento, ¿no? Ese también, ese doble revestimiento permitía situaciones de esconder ciertas ventanas que por dimensión o por uso queríamos como dejar un segundo plano, como son las ventanas de baño, nos permitía ese juego manteniendo el mismo lenguaje. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Buenísimo. Bueno, sigo con Casa VIP. Casa VIP es una vivienda unifamiliar también permanente. Eso está en la provincia de Buenos Aires, en Benavides. Es una casa chica para lo que son los estándares. Es un club, no es un club privado, es un loteo privatizado, para ser correctos. Es una casa de 160 metros. Ubicada en, insisto, el barrio que es un loteo de una finca vieja, estaba parquizada por el estudio Thais. Es un dato que nos habían tirado nunca, la verdad, nunca pudimos chequearlo, verificarlo, pero por fechas podría llegar a coincidir. Lo que, como resultado, teníamos una parquización increíble. O sea, había unos árboles absolutamente enormes, 60, 70 años, y, bueno, que no es habitual en ese tipo de emprendimientos. Nosotros en particular teníamos 7 cedros del Himalaya gigantescos que estaban en el lote y por los cuales la clienta compró ese lote. El problema es que, ahora voy a seguir estaban, a ver si lo vemos aquí, estaban acá, estaban justo en medio del lote. Entonces el tema es, bueno, ¿y dónde construimos la casa? ¿No? Porque está bien con los cedros, pero obviamente la señora los clientes, digamos, ni siquiera les propusimos situaciones alternativas de vivir en los árboles, cosas así, porque obviamente estaba fuera de toda posibilidad. Vuelvo atrás. A ver, nosotros cuando vimos el lugar, la verdad que, más allá de la broma, era muy lindo. No lo tengo muy lindo por la violación de la luz, ¿no? O sea, había una sombra, que es un poco esa imagen, lo que pretendemos de esa imagen, que realmente nos conmovió en algún punto, ¿no? Y ahí estuvimos de acuerdo con la cliente de que realmente el lote tenía su potencial. Ahí está un poco el nori de lo que sería el loteo con nuestra casa acá en este punto, ¿no?
Esa sería una foto del lote, con este roble hermoso de un lado y los cedros que se van metiendo hacia adentro. Y acá el plano que mostré antes. Bueno, acá tuvimos un tema que es cómo meter una casa en un bosque. Para nosotros eso, obviamente no es un bosque, son 7 cedros, pero para nosotros era el bosque, ¿no? Veníamos de trabajar en otros lugares donde no había un árbol, entonces la verdad que esto cuando vimos nos emocionó. Entonces el tema fue, bueno, ¿cómo metemos una casa ahí? La idea era no sacar ninguno, sacar los menos posibles, sacarlos todos, no podíamos porque la clienta nos lo había literalmente prohibido y tampoco queríamos porque realmente era una pena. Entonces, bueno, la gran disertación en el estudio fue cómo nos ubicamos. ¿Ocupamos ese lugar del bosque o nos ponemos paralelos, tangenciales a él, para poderlo observar desde la casa? Eso que es una pregunta básica nos llevó meses, ¿no? Y al final, bueno, decidimos echarnos a un lado. Si se ven, si se fijan, después cuando ven la planta, van a ver que está todo absolutamente mal orientado. O sea que si algún día caen los cedros, tenemos un problema grave, porque va a pasar uno y va a decir, ¿quién colocó la casa así? ¿No? La casa se puso así por los cedros y para los cedros. Así que pues vamos a ver algunos mecanismos de iluminación para compensar un poco la mala ubicación. Bueno, es un poco el proceso también de cómo vamos adaptándonos, ¿no? Primero es una barra colocada en el único lugar donde podíamos. Tuvimos que sacrificar un árbol, pues si no había forma. Después aparecen esas 2 barras, lo que nos generan como ese lugar exterior de acceso, vamos a ver después. Y después también insertamos ese patio, esa expansión entre las 2 áreas de estar que después vamos a ver. Y después arriba, a diferencia de otras viviendas que hemos trabajado, una planta superior que vamos a ver después en el programa que la clienta es una fotógrafa, entonces era vivienda y estudio de fotografía, digamos. Bueno, un poco lo que generaba la inserción de esa pieza en el lugar eran un poco esos lugares exteriores, ¿no? Como ven, de alguna forma, no sé, a veces es más ilusoria que real, pero tenemos como esa pretensión de, con la sola ubicación de ese objeto, establezca ciertas relaciones con su entorno y genere como lugares de expansión que tengan cierta utilidad o que tengan cierta especialización. Y a veces creo que en este caso, por ejemplo, no llega a funcionar del todo bien, pero eso es la intención que teníamos. En otros sí que estuvimos más acertados. Pero bueno, esto nos genera como este lugar de sombra, que es justamente el que está más debajo de los árboles. Tenemos un lugar más iluminado, que es menos afectado por esa sombra, que es donde ubicamos la pileta, que después nunca se construyó, un patio de entrada, un patio de acceso y un patio, digamos, un buffer con lo que serían los vecinos. Acá un poco la vivienda, la axonometría general. Acá, como ven, bueno, pues lo voy a explicar pues. Bien, definición, material, ¿no? Así como antes teníamos claramente la madera, que es lo que forma parte de las reglas del juego. En este caso no había reglas del juego, todo venía un poco más por capricho nuestro y por aceptación de la cliente de dicho material. En ese momento veníamos de hacer viviendas con ladrillo y en nuestra búsqueda de tipos de ladrillo encontramos un ladrillo de máquina que no es habitual, al menos en provincia de Buenos Aires, son todos ladrillos manuales, un poco a la inversa de lo que pasa en Europa, que lo que cuesta justamente es encontrar el ladrillo manual. Acá nos costaba encontrar ladrillo máquina hasta que encontramos uno que encima tenía la posibilidad de ser, digamos, tenía una gama de colores. En este caso nosotros, y disculpen la metáfora poética, pero nos fijamos en lo que es eso es una foto de la corteza de un cedro. Nos había gustado esa vibración de la luz que vimos antes en la imagen, en el piso, en el suelo. Entonces buscábamos un material que de alguna forma pudiera generar ciertos claroscuros para mantener un poco esa vibración, para intentar desmaterializar un poco el volumen de esa vivienda que, como ven antes en la axonometría, era muy volumétrica en su definición formal. Entonces encontramos ese ladrillo que encima tenía posibilidad tenía 3 formatos, uno era el ladrillo común, otro era lo que llaman jabón, que sería ese que usamos, que tenía medida 6x6 por 25, o sea, tienes la mitad de un ladrillo. Eso está bien porque nos permite abaratar costos, pero también tiene el problema que en grandes alturas no es autoportante, tiene que estar vinculado, pegado a la pared. Eso justamente con la voluntad que teníamos inicial de buscar esa vibración de la luz a través de una fachada vertical, generando como ese ritmo de sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, nos llevó a hacer estudios con la traba, ¿no? Con el aparejo de ese ladrillo, y llegamos a plantear esta situación de acá.
que un poco esa costilla, ese módulo de 30, costillado, le daba ese poquito de estabilidad que le faltaba. Obviamente igual estaba vinculado con el muro de atrás. Una salvedad también, siempre trabajamos con muro doble, ¿no? Un muro exterior de revestimiento, pues una cámara de aire con aislación térmica y un muro interior, que en este caso era portante. Esta es una vivienda que, a pesar de lo que pueda parecer, es una vivienda muy económica para lo que son los estándares, insisto, de esos targets sociales. Es muro portante del 12, ladrillo hueco, con refuerzos de hormigón y sí, con todo ese revestimiento exterior, que es el encargado de darle también toda la expresividad al proyecto. Acá un poco cómo quedó al final, digamos, el corte, vista y planta, ¿no? Donde aparecen ya esas verticales potentes. Bueno, el programa es un poco lo que habíamos hablado antes, una vivienda, sobre todo es una vivienda y estudio, ¿no? Entonces, en la planta baja disponíamos las áreas de comedores, las áreas principales, área de servicio y el área de dormitorio principal al fondo, y el área de arriba era el área de estudio. Generamos también ese retroceso, o sea, si bien la planta superior no tiene el ancho de la planta inferior, porque de alguna forma vamos a ver que buscamos también como un vínculo, una circulación exterior que llevara desde la calle a ese estudio, subiendo a lo que sería esa terraza, esa cubierta y entrando directamente por ahí, ¿no? Y eso también generaba como una relación diferente con esas copas, ¿no? de esos árboles, realmente interesante. Uno siempre los ve desde abajo, en este caso los veías a media altura y realmente una situación a nivel contemplativo interesante. Y aparte nos solucionaba el problema, a ver, en el estudio ella también da clases de fotografía, por lo que tiene gente ajena a la vivienda constantemente circulando, y por lo que en este caso no había cruce de circulaciones. Bueno, aquí un poco la planta, el cómo quedó finalmente, donde se ven esas paredes peludas, ¿no? Pero es el aparejo de ladrillos lo que genera. Acá se ve también, el recurso es el mismo que veíamos antes en las casas del sur. Tenemos ese patio intermedio entre living y comedor, que lo que hace es expande visualmente la dimensión de la pieza, también sin aumentar mucho el costo. Y acá un poco la planta superior, ¿no? Con lo que veíamos, esa escalera en un margen, como sube hasta arriba, y acá da acceso al estudio de la fotógrafa, que es el final, y el estudio de él, que no es fotógrafo, pero también quería su lugar de trabajo, en el otro lado. Y acá otra vez, como si antes hablábamos del módulo de 40, en este caso es el módulo de 30, que es el que nos marcaba el aparejo, es el que finalmente termina resolviendo toda la planta. Acá también estudio de proporciones de lo que serían las fachadas. Corte fachada, con ese patio también intermedio entre una zona y otra. Vistas, los testeros. En los testeros, lo que decíamos, obviamente ese aparejo no giraba, sino que se convertía en ese testero, ¿no? Es como que direccionaba muy bien la pieza hacia donde queríamos direccionarla, que era justamente hacia los árboles. Acá la maqueta, que pudimos elaborar, bastante fiel. Y acá un poco imágenes de la construcción. Como ven, lo que decía antes, ¿no? Es una construcción como bastante básica, es un ladrillo hueco del 12, con losa SAP, es losa prefabricada toda. Una salvedad también, pequeños detalles, ¿no? Tuvimos que levantar toda la casa porque las raíces de los árboles también aparecían en cualquier lado y no queríamos tampoco dañarlas. Tuvimos que, las fundaciones son pilotines, y viga es una viga alta de 50 y después una losa, ¿no? Que deja una cámara de aire con el piso, de forma que las raíces puedan un poco seguir haciendo las suyas sin que interfieran. Acá ya las primeras pruebas de ese aparejo que empieza a aparecer. Más obras de cómo se va armando. Y acá hay un poco fotos ya de la obra finalizada, donde se ve como esa idea, esa imagen, ese árbol, ese bosque, que insisto, para nosotros sigue siendo un bosque, y bueno, cómo se coloca esa vivienda ahí. Esa es la situación superior que decíamos, sería como ese acceso al estudio de la fotógrafa que estaría ahí al fondo. Es la fachada lateral que tiene 2 alturas. Obviamente las ventanas, como veíamos en el dibujito de proporciones de antes, está también vinculado a esa modulación, y en eso somos como bastante estrictos, o al menos en este proyecto lo fuimos. Bien. Quedan 2 más. Esta es la casa Col. Esta es la penúltima que tenemos. Es una casa también en un barrio cerrado, pero acá no había bosque, acá no había nada. Era un lugar absolutamente desolado. Es una de esas nuevas urbanizaciones que están apareciendo en el norte de la provincia de Buenos Aires.
donde éramos la segunda casa que había en un lote, me parece, de 300 y pico lotes, o sea que imagínate la sensación de estar en un lugar, no digo como pioneros, como suena muy romántico, pero bueno, sí que ahí nos enfrentamos a un primer contexto naturalizado, porque no, obviamente no es natural, ni mucho menos, que nos tiraban pocos inputs, ¿no? Nos tiraba poca data, poca información como para empezar a trabajar. Eso de entrada, uno cuando ve el lugar viene como cierta desolación, después obviamente uno va tomando contacto, lo va acariciando y va viendo el potencial que también tiene el lugar, obviamente, y que por eso también alguien decide de alguna forma mudarse ahí, ¿no? Y esto es el contexto construido, que ustedes están, me imagino, familiarizados, o si no, tienen que familiarizarse, que son todos los estilos habidos y por haber en sus más neos y contraneos, o sea, tenemos de todo, una Casa Blanca teníamos al lado, ¿no? Tenemos a Obama de vecino. Y bueno, por suerte, el cliente era nuestro contador, lo cual no sé si es una buena o mala idea, pero terminamos bien con la casa. Nos dio bastante, o sea, nos dio como libertad absoluta, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver si trabajan en este tipo de lugares, las ideas preconcebidas del cliente, con las que viene el cliente, son complejas y sobre todo son muy difíciles de combatir. En este caso, él vino muy abierto, porque pudimos proponer un poco algo más en la línea que nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, el club es este. Son lagunas y el lote era este de acá. Estamos en un noroeste potente, ¿no? Tenemos con cierta bajada, eso es lo más interesante que tiene el terreno, tiene como cierta bajada hacia el agua. Tenemos un poco la situación general del lote con los retiros. Acá, cómo nos vamos ubicando, cómo esa pieza aparece primero en su primer monolitismo, después se ubica contra una medianera, como buscando dos lugares de expansión, uno al noroeste y uno al este. Ahí empieza a aparecer como esa L, que también genera un patio de acceso por un lado, y ubica las habitaciones hacia luz de mañana, y el living, comedor y habitación principal mirando hacia el lago, que es un poco más allá del oeste potente que siguen teniendo. Acá un poco la axonometría, ¿no? La sabrometría. Y definición material, ¿no? Aquí nos fuimos tan puristas, no era un lugar, no teníamos un material como la madera, no teníamos un proyecto para ser concebido como monomaterial. Acá un poco nosotros teníamos intención de armar primero una casa con estructura metálica, probar algún tipo de estrategia de armado en seco. Después, por presupuesto, no pudimos y finalmente optamos por soluciones mixtas. Es una casa que está estructura metálica, tiene columnas metálicas en las galerías, en las expansiones, y después el resto es muro portante, como veíamos también en la anterior casa. Con un muro también mecánico del mismo tipo, esta vez de color amarillo, por un tema de mímesis paisajística, podríamos llamar, como revestimiento. Acá corte también, ¿no? Donde aparece esa columna metálica que después se vincula de alguna forma, pues todo el estudio de cómo se vincula esa doble T con esa viga de hormigón perimetral, que es la que al mismo tiempo aguanta la losa SAP, también por un tema de costos. Programa habitual de estos lugares, dormitorios, baños, cocina, comedor estar, no tienen ningún secreto, ubicados en esa disposición, que permite aprovechar el mejor asoleamiento para todas las piezas. Acá un poco la planta final. Es una casa en una sola planta, es más chica que la anterior, son 140 metros eran. Acá otra vez, ¿no? Aparece el módulo, ¿no? Acá el módulo viene un poco por la luz entre columnas, ¿no? Acá hay un módulo estructural. También rigiendo las decisiones más importantes a nivel morfológico. Y acá un cortecito, aprovechando ese pequeñito desnivel que teníamos como hacia el agua, de ubicar en este punto lo que sería la pileta, que finalmente tampoco se construyó por temas de presupuesto. Más vistas, voy un poco rápido porque ya me están apurando con el tiempo. Maqueta. Imágenes de la construcción, ¿no? Son lugares de relleno, obviamente tremendos para fundar. Optamos por platea continua. Acá los muros. Acá aparece ya esa primera columna con todo la pieza de enganche para lo que serían las vigas de hormigón. Acá ya con las vigas arriba y con las losas abajo. Se aprecia bien esa estructura mixta.
Y acá ya como se van levantando las paredes. Una vez tenido el muro portante, viene la aislación térmica y la pared exterior de revestimiento, ladrillo, y generando ese tipo de situaciones donde los materiales se tocan, se acarician, pero no se maclan, ¿no? Se intenta ser bastante limpio con el enganche entre ellos, con la articulación material. Imágenes también de la obra. Y acá imágenes terminadas, hay poquitas. Paso más rápido. Bueno, es una casa bastante sencilla, pero también es una casa donde se estudia eso. Todo es, ya no tanto el material en sí, las propiedades propias del material, las lógicas que ese material te conlleva, sí cómo articulamos diferentes materiales. Una foto, una imagen final, una imagen interior. Y pasamos a la última. 5. La última todavía está terminándose, está ya en su final, digamos, pero todavía es una obra que tengo pocas imágenes. Bueno, esta es una vivienda muy grande para nosotros, es la más grande que hemos hecho nunca, son 330 metros cuadrados en un lote, no está en un barrio, está en Olivos, en provincia de Buenos Aires, es un lote, por lo tanto, urbano, en una zona residencial, donde obviamente todo pasa de puertas adentro, ¿no? Tenemos esos grandes cercos y adentro aparece un mundo totalmente desvinculado de la calle por temas de intimidad y temas de seguridad. Acá es un poco el noli de la zona, ¿no? Y acá es un poco nuestro lote que tenemos enorme y acá la huella de la planta de esta vivienda. Es una vivienda que los clientes, familiares de los clientes que iban a usar mucho la casa, eran discapacitados, por lo tanto tenía que ser una casa adaptada. Un poco ahí, primera decisión, obviamente todo va a ser en planta baja, a pesar de los 330 metros, y aparte está toda diseñada con medidas que hicieran obviamente usable la casa para esta persona, pero sin que pareciera una casa adaptada, ¿no? Digamos, la idea es como intentar suplir esa adaptación mediante el manejo de la proporción un poquito. El lote, muy difícil, muy complicado desde su geometría, teníamos como esa curva que era complicada de domar. Acá también las lógicas también de inserción que hablábamos antes, que hemos visto en todas. Aparecíamos con un bloque orientado en una posición, después orientado en otra. Siempre nos quedaba mucho espacio exterior sin categorizar, sin poder jerarquizar, por lo que finalmente optamos por esa planta final que aparecería acá, que es como esas dos L's vinculadas por el acceso o esa cruz asimétrica, como se quiera entender. Que lo que nos articulaba era el espacio exterior, generaba esos jardines, ¿no? Digamos, un jardín más vinculado con la zona de habitaciones, un jardín de acceso, por ahí entrábamos, un jardín más de producción, aquí tenemos un huerto que vinculábamos con la cocina, y el jardín principal con la pileta, etcétera, etcétera, en la parte frontal vinculada con el living, comedor, toda la parte de día. Acá un poco la axonometría de la casa. Material, bueno, aquí también, insisto, como la última casa, en estas últimas propuestas que estamos planteando no tenemos monomateriales. En este caso teníamos la madera, porque queríamos seguir trabajando con madera. Vamos a ver que es, digamos, lo que es la estructura es madera, lo que es el techo es madera. Después lo que sería mampostería, apareció un basamento de hormigón, que también nos marcaba una línea 70, que después nos iba bien para amueblar todo el interior de la casa. Y que, bueno, recuperamos un poco también esa idea de la tripartición más clásica, si se puede entender, y jugamos un poco con esa idea y su posible arbitrariedad, ¿no? Y tenemos una situación que se ve es antepecho con también doble muro, hormigón afuera, aislación con cámara y portante interior, lo que sería, marcando esa línea 70, pues tenemos la carpintería, columna, que es una columna doble por adentro y por afuera, y que me sostiene la cubierta de madera. Ahora pues vamos a ver algunas imágenes más claras. Esa doble columna que se ve acá en planta, en la exterior aprovechamos también para colocar las guías. ¿Guías para qué? Para las persianas barrio. Vamos a ver que al final optamos para persiana barrio como filtro, como membrana de relación entre interior y exterior, más que como un mecanismo contra el asoleo. El programa al uso para ese tipo de viviendas, zona de día, zona de noche, áreas de servicios, etcétera, 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 ubicados como están, ¿no? Una primera barra, área de servicios, la general principal, área de día, una con dormitorio principal y una parte de dormitorios. Una galería intermedia y finalmente el quincho al fondo contra medianera. La planta resultante es esta.
Y acá otra vez el módulo que aparece de vuelta, también esta vez módulo estructural era 1,90, que era la distancia que había entre ejes de columnas, ¿no? De esos pórticos, pseudopórticos que nos arman toda la vivienda. Acá vistas, acá van a ver algo que es que, digamos, si se fijaron en cómo estaba la orientación el norte, la casa no está orientada tampoco en su mejor posición. Entonces siempre usábamos con la cubierta, a ver si se ve más claro acá en la maqueta, por ejemplo, ven esos desfases de cubiertas que lo que generaban era buscar entradas del lado opuesto para iluminar esa área. Y eso por lo general nos da una luz como muy difusa, ¿no? Siempre en dos direcciones, bastante interesante. Acá una maqueta. El techo, como ven, está articulado por estos elementos de piezas, esos cabios. No hay vigas principales. Los cabios se van articulando, se van apoyando unos encima de otros, generando esos desniveles que veíamos en la cubierta, lo cual no era difícil de dibujar y era muy difícil de explicar en obra. No teníamos un techista profesional, era alguien que estaba recién aprendiendo, entonces eso nos llevó a plantear la elaboración de esa maqueta, que es una maqueta 1:10 de la parte del living, para poder explicar ahí en obra, y de hecho la teníamos en obra, como pueden ver, ahí lo estamos explicando, para mostrar un poco cómo es el proceso de construcción de ese techo. Bueno, aquí aparece la mampostería terminada con ese basamento hormigón, ese desarrollo de ladrillo y cómo aparecen ya esos cabios formalizando la cubierta. Que más imágenes donde aparecen esas dobles columnas, ¿no? Que no son columnas, están vinculadas a ese basamento, apoyadas o colgadas con unos engarces metálicos. Acá ya el interior ya más desarrollado, donde se ve bien esa entrada que hablaba antes, ¿no? El tema de apoyar unos cabios encima de otros permitía que ese entrecabio funcionara al mismo tiempo como abertura, ¿no? Como ventana, como captar la luz opuesta hacia donde estaba orientada cada una de las estancias. Bueno, acá también más imágenes, acá la inserción también de esa persiana barrio. Entre esas dos dobles columnas, en esta fachada, que es la principal, también corrían las dos correderas o las corredizas, digamos, que cerraban las carpinterías corredizas, por lo que en 15-20 centímetros teníamos un mecanismo bastante sofisticado y no planteado de forma sofisticada, lo que ahora nos está dando algunos problemitas de dilataciones y demás. Pero bueno, estamos en ello, tengo que solventarlo. Aquí más imágenes de la construcción. Acá el cerco, ¿no? El cerco también, esa geometría tan fuerte como poder trabajarla. Y acá imágenes ya casi terminada de las fachadas. No sé si sería fachada más de ese patio de acceso. Esa sería la fachada a la vista desde las habitaciones, ¿no? Ese patio como más en sombra, digamos, tratado de una forma más íntima. Sería el mismo que este de acá. Ese sería el patio más vinculado con la cocina, donde tenemos lo que sería la huerta. Que se ve claramente, ¿no? Como están marcadas también, esa línea de 70 hace que las persianas solo bajen donde tienen que bajar hasta el piso, ahí se quedan hasta ahí. Hay todo un trabajo de desarrollo de esa membrana, entendiendo la fachada como membrana, que termina con esto. Y esa sería lo que sería la fachada principal de la vivienda, dando a ese jardín más despejado. Y es un detalle, digamos, de cómo está ahora la obra, que esperamos podemos terminar en breve. Y acá otro texto de Ketlas, ya que estamos, y que supongo que algunos lo conocerán, no sé si es un texto conocido. Me gustaría leerlo también porque, insisto, vincular un poco con el tema de la angustia que yo hablaba antes. También hay un tema que yo ahora como docente, que estamos en el 2012 también trabajando en docencia, veo en los estudiantes, que es como de alguna forma, siempre se están haciendo preguntas como si la universidad tuviera que tener respuestas para todo. Y yo creo que eso también nos lo tenemos que replantear. O sea, la universidad, yo no sé si sigue estando para dar respuestas, o si lo que tiene que hacer, o lo que tiene que hacer, es justamente cambiar las preguntas, ¿no? Entonces, en esa línea, Ketlas tiene un textito que ya tiene unos años, desde los años 82, que también está en ese libro que comentaba antes. 32 años más o menos. Claro, pero igual lo voy a leer, creo que es cambiando la biblioteca por internet, etcétera, podemos como ver lo que es perfectamente aplicable. Dice así: en la escuela tienes a los mejores profesores. Cualquiera puede ir a escucharlos, no importa curso ni horario, no pasan lista.
Se saben inmediatamente que son los mejores porque siempre están ahí cuando los necesitas. Apenas llegas ya están a punto de empezar, sin faltar ningún día, sin nunca llegar tarde. Porque hablan a tu nivel, no son de esos que esconden su inseguridad tras un lenguaje oscuro. Y porque como más sabes, más te dicen. Nunca se cansan de dar clase, no envejecen, no tienen la cabeza puesta en su despacho o en el escalafón. No conspiran entre ellos, solo viven para enseñarte arquitectura. ¿Que de cuál escuela estoy hablando? De la tuya. ¿Que quiénes son esos rara avis? No son ninguna minoría, son al contrario la mayoría de tus profesores. ¿Quieres nombres? El curso acaba y aún no los has apuntado, no has apuntado sus nombres en el horario. Son Le Corbusier, Aalto, Sisa, Wright, Mies, Loos, Ruskin, Hedgehog, Smithson. Ahí podemos incluir muchísimos más. Esa es la gente que da clase en tu escuela. ¿No lo sabías? Sí, te están esperando en la biblioteca para darte clases particulares. Cada día al llegar a la escuela decídete. ¿Con quién voy a dar clase? ¿Con Aalto o con el de urbanismo, el de proyectos, el de historia? Escoge. Deserta las aulas, no vayas a clase, que queden vacías, ve a la biblioteca, ellos te esperan. Me parecía interesante, más allá de decir a una universidad de arquitectura, también el papel activo del estudiante, ¿no? Que muchas veces estamos reclamando siempre, pero no tomamos un rol activo en nuestra formación, que creo que es lo que también es pertinente en una universidad. Bueno, nada más, muchas gracias, espero no haber sido muy aburrido. Gracias por la disertación. Ahora vamos a pasar a escuchar a los chicos de Fábrica de Paisajes, con los cuales vamos a estar coordinando la actividad complementaria de este congreso, a los cuales nosotros vamos a invitar a todos para que se suman a participar, porque la idea del congreso no es solamente que vengan aquí a escuchar, sino que también formen parte del mismo, que puedan intervenir arquitectónicamente en la ciudad. Así que quienes estén interesados, después de esta exposición va a haber un corte, un coffee break. Pueden anotarse en la mesa de acreditaciones aquellos que quieran participar. También les queremos pedir que mantengan por favor la limpieza del Zoom y del hall, que dejen todos los residuos en los tachos y cestos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Ayerra. Soy uno de los 4 socios de Fábrica de Paisaje. Ahora estamos con Victoria Abreu, que nos acompañó, que trabaja con nosotros. Es como nuestra mano derecha. Cuando todo falla, recurrimos a ella. Así que bueno, les quería contar básicamente un objeto bastante particular que está afuera, que es esa maqueta. Ahí estamos los 4. El más chiquito a la derecha es Marco Castains. El que está atrás, Javier Lanza, Diego Pérez y yo ahí adelante. Le cuento un poco esta historia de qué se trata. El año pasado nos invitó Martín Uberman, que es el dueño de Galería Monoambiente, una galería de arquitectura donde se hacen muestras que básicamente siempre intenta proponerle a 2 estudios de arquitectura temáticas bastante opuestas. Generalmente trabaja con cuestiones como lo digital y lo analógico, lo material y inmaterial, y a nosotros nos había invitado para trabajar una temática bastante complicada que era local versus global. El otro estudio era la gente de Super Sudaca, que le había tocado justamente la temática de lo global. Y bueno, 3 días antes de ir a Buenos Aires y montar esta maqueta, le quería mostrar por qué en parte no estamos todos nosotros acá, sino que es esto. Justamente la muestra fue un jueves, el día del lunes entregamos justamente ese concurso, que en cierta manera esto es un hospital, es un gran concurso que hubo en Uruguay, un edificio de 15.000 metros cuadrados. Nosotros empezamos haciendo concursos, no tenemos ni tíos millonarios ni amigos ricos, y es importante, creo que para todos como futuros arquitectos que van a hacer, luchar por esta cuestión democrática que son los concursos de arquitectura. Nosotros, en realidad, el primer concurso que hicimos justamente era un concurso que pensaba en una escala más territorial y que se llamaba, le pusimos nombre Fábrica de Paisaje, y a partir de ahí empezamos a tener cierto éxito en los concursos y nos permitió hoy por hoy tener un estudio montado. Este concurso tuvimos la suerte de ganarlo
Y justamente, en realidad, los otros integrantes no están porque hoy se firmaba. Así que, en cierta manera, y hoy en realidad estamos mostrando justamente o relanzando la maqueta esta de la galería de Monoambiente. En resumen, muchas veces la especificidad en la arquitectura a nosotros nos preguntan, bueno, ¿a qué se dedican? Y a mí me gusta decirle que nos dedicamos a arquitectura de lo que. La gente dice, ¿y eso qué es? Arquitectura lo que venga, o sea, hacemos absolutamente todo. Intentamos pensar de una escala territorial hasta una pequeña vivienda, no tenemos especificidades. Buckminster Fuller decía que si el hombre se hubiera especializado en algo, nunca hubiera conocido la navegación y mucho menos hubiera llegado a la luna. No nos especializamos en hospitales, pero sí tenemos una forma de pensar la arquitectura. Generalmente, el ir a un hospital es una experiencia traumática, difícil para cualquiera, y justamente en realidad la gracia de ese hospital es que dentro del hospital se encontraban con una serie de jardines, unos jardines que algunos funcionaban para la contemplación, pero también muchos jardines que hay de corrido a estos funcionan también para la parte de recuperación. Es un hospital básicamente para gente que tiene accidentes de trabajo, accidentes laborales, accidentes de tránsito. Y bueno, nos parecía que de alguna manera un programa tan rígido como un hospital podía tener elementos tan blandos y tan sensibles como pueden ser estos jardines. De los 4 socios, 3 damos clase en la universidad, en el área de proyecto, y particularmente yo además doy clase en una materia que se llama Historia Contemporánea, que intenta abarcar los últimos 40, 50 años de arquitectura. Y además de hacer concursos, intentar encontrar algún cliente por ahí, que no es fácil, ¿no? El hecho de seducir y concretar a alguien que quiere invertir muchísimo dinero, que es una de las cosas complejas que tiene la arquitectura, ¿no? Cualquier cosa cuesta mucho. Y menos siendo joven, porque generalmente también se asocia al arquitecto con experiencia, al arquitecto con más edad, que es mejor que uno joven. Pero bueno, la pata de los concursos, el intentar encontrar clientes, dar clase en la universidad, y por otra parte nos gusta hacer estos desafíos cuando nos presentan estas muestras o exposiciones. Esta era una familiar a la que está exhibida ahí en el hall, que era una invitación que nos hacían del post-post-post. Esta es la máquina de los paisajes posibles, en el cual intentábamos explicar un poco la lógica operativa del estudio. Hace 2 años nos invitaron a 6 estudios jóvenes del Uruguay a participar en la Bienal de Venecia, replanteándose cómo iba a ser el pabellón del Uruguay. Y esa era un poco la maqueta, y no quiero andar mucho en lo que iba, pero bueno, era básicamente un pabellón que tenía una forma bastante arquetípica, que podía pasar cualquier cosa ahí adentro, pero la gracia en realidad del pabellón era lo que sucedía alrededor y era la construcción de esos posibles paisajes. Y este es el nombre de la muestra que está exhibida ahí afuera y que tiene un correlato con lo que va a pasar en las actividades que les proponemos en los días jueves y viernes. Les voy a explicar después el nombre, pero en la traducción sería Bajo los adoquines, la playa. Ese es el verdadero nombre. Cuando nos tocó la temática de lo global y versus lo local, a nosotros nos tocó el tema de lo local, nos hicimos la gran pregunta, ¿no? Muchas veces dicen que los uruguayos somos argentinos unplugged, y dijimos, tenemos que ir a Argentina, a Buenos Aires, ¿qué podemos decir de diferente? ¿No? 4 uruguayos en una galería de arquitectura en Argentina, ¿no? Y en cierta manera hay pequeñas diferencias, pero las hay, y una justamente es el tema del paisaje. Muchas veces esta idea de lo local, lo específico, el paisaje marca muchísimo y es como casi lo incambiado, ¿no? Y a nosotros nos parecía que también en esta época global en que vivimos, esa especificidad del paisaje empieza a ser cada vez más difusa, ¿no? Con el calentamiento global y un montón de cuestiones, los paisajes empiezan a cambiar, empiezan a ser mucho más difusos de lo que parecen ser en primera instancia. Y en realidad nos gustaba mucho el juego de preguntarnos qué es lo más uruguayo que tenía Buenos Aires. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan,
pero lo más uruguayo que tiene Buenos Aires no es ni Francesco ni el Manteca Martínez, sino que es la arena con la que fue construida el hormigón armado de Buenos Aires hasta la década del 70. ¿Por qué? Porque en realidad la arena era un elemento escaso, la arena para ser utilizada con fines de construcción, se tenía que transportar de muchos kilómetros, casi 500 kilómetros para conseguir una arena apta para la construcción, y enfrente, justamente en Colonia, que está ahí, existen las famosas playas del Uruguay, y eso es lo que nos daba especificidad, ¿no? El hecho de que los sedimentos quedan del lado de la costa argentina y del lado del uruguayo es donde están las arenas, y es donde se empezaba a dar esa especificidad que partía a partir del paisaje. Y en realidad la maqueta intenta trabajar con esa idea, ¿no? Es básicamente, nos gustaba hacer un objeto que sea bastante enigmático, que tuviera más de una lectura, y esos elementos que ven ahí son los tubos que representan la cota de batimetría del río Uruguay. Es divertido que miren la maqueta y se van a dar cuenta cuál es Buenos Aires y cuál es Colonia, por la cantidad de sedimentos y la profundidad que se acerca más siempre hacia el lado uruguayo que hacia el lado argentino, ¿no? Ahí están las maquetas. Esa es la de la derecha, es la de los Super Sudaca, trabajaba el tema de la Villa 31 como cuestiones de lo global. Esa es otra imagen, ahí justamente lo que se ve es del lado de abajo la costa argentina. Y por otro lado, ahí les paso a explicar el porqué del nombre. Sous le pavé la plage, debajo de los adoquines la playa. Es justamente eso, ¿no? El porteño tiene como imaginario del escapar de la gran urbe, de la gran construcción de hormigón, y mirar hacia el otro lado, a mirar la playa o el Uruguay como ese lugar donde escapar. Y nos parecía muy bueno también la idea de, bueno, en realidad la playa está mucho más cerca de lo que uno piensa, ¿no? Y esta imagen parte de un momento bastante particular, que es el mayo del 68 en Francia, cuando justamente los estudiantes, también con el movimiento situacionista liderado por Guy Debord, se salen a las calles a protestar justamente por un montón de derechos, que fue un momento importante en la historia del siglo XX, y en particular eran justamente los grafitis, ¿no? Que ponían en París, bueno, debajo de los pavimentos la playa, o sea, la esperanza de que en realidad el ocio y la diversión podía estar mucho más cerca de lo que se podían imaginar. Y obviamente esto ya es parte de la actividad de lo que pensamos hacer en el día del jueves y el viernes, que se llama Guerrilla Nativa, ya que estamos en la tierra del Che Guevara, teníamos que pensar de alguna manera de esa forma. ¿Y en qué consiste eso? En realidad les quería contar un poco esto, y asociado con el movimiento situacionista, el Mayo francés. Supongo que esto conocerán lo que es el Archigram. El Archigram, les resumo, es una revista de arquitectura liderado por 6 arquitectos que en la década del 60 década del 60 y principios de los 70 tuvo una gran importancia. Y básicamente, en realidad, las primeras publicaciones de Archigram tenían una beta muy tecnológica, y esta es el penúltimo revista de los Archigram, que es el Archigram 9, que venía con semillas. Y me parecía interesante lo que planteaba Peter Cook, ¿no? Cuando en esta revista, y que decía: en tiempos que corren de una forma muy diferente en nuestra historia, donde la desintegración gradual de los edificios es parte de un proceso de crecimiento de la naturaleza, es natural y mecánico y operativo, todo a la vez. ¿Qué hacer? Ya no sabemos qué hacer. Mientras se nos regala una bolsa de semillas para que las sembremos y transformemos el mundo en una campiña llena de roulettes para mariposas. La tierra se ha convertido en un paraíso. Y lo que nos parecía interesante justamente
es que Peter Cook, integrante de los Archigrams, se hacía una pregunta muy parecida a la que se están haciendo ustedes y cómo replantearse estas cosas. Entonces, parte de nuestra actividad va a ser primero desmontar esas maquetas, la que trajimos hasta acá, que está llena de arena, vaciar la arena en el río y que de alguna manera la naturaleza y el caudal de agua la lleve de nuevo a sus orígenes. Y con esos tubos de ensayo de plástico que hemos hecho, armar un kit y lo que le llamamos bombas verdes, que consisten en la idea de, primero el kit, cada uno de los que haga la actividad en el día de mañana, es llenar el tubo con tierra, arcilla y semillas. Ponen caras de semillas y realmente cuando, ahora viniendo de Uruguay, decimos semillas y piensan que no las trajimos de Uruguay, son semillas nativas, así que no se emocionen. Claro, Uruguay hasta la década del 50 era conocida como la Suiza de América, ahora somos conocida como la Holanda de América. Pero bueno, no está mal tampoco. Y por otro lado, hacer lo que le llamamos estas famosas bombas verdes, que va a consistir en mapear en grupo, ver qué lugares merecen ser intervenidos de esta forma, de una forma muy blanda, pero que a partir de una reflexión, de una escala más territorial o urbanística, podemos pensar y hacerlo de una forma bastante fácil y divertida, encontrar esos lugares, que saldrá del grupo, obviamente, donde queremos intervenir, y armar equipos e ir a tirarlas en esos lugares donde queremos que aparezcan estas famosas plantas nativas que después en el día de mañana vamos a contar. Una anécdota bastante interesante, este es uno de los concursos que hemos ganado, es el Parque Artigas en Las Piedras, donde fue la famosa batalla de Las Piedras, donde Uruguay se independiza del Imperio Español. Y habíamos hecho una actividad parecida, pero con niños, plantando árboles. Ese es el Ibirapitá, es el árbol conocido como el árbol de Artigas. Lo bueno que los plantamos y a la semana se habían robado todos los árboles. Lo bueno digo porque en realidad la gente se robó los árboles y los plantó en los jardines de su casa. El intendente estaba horrorizado y nosotros después veíamos que el barrio estaba lleno de Ibirapitá y los tuvo que volver a plantar, pero en realidad tiene como una cuestión bastante reaccionaria. Y básicamente les muestro un poco la lógica, o el itinerario que vamos a tener el día mañana y en el día viernes. Básicamente los invito a que participen y a divertirnos, y con ese famoso graffiti del gran Banksy, gran artista que hace stencil, bueno, un poco tener esa misma lógica y hacer una guerrilla nativa en Rosario. Muchas gracias y los espero mañana.